concretar uno de sus proyectos de campaña, es decir, entregarle al pueblo de México una serie de lineamientos para ayudar a rescatar su espíritu, restablecer una moral pública común y que sea el sustento ético de la llamada Cuarta Transformación. De esto nos comenta el maestro Julio Jiménez, nuestro comentarista experto en todos estos temas. Maestro Jiménez, muy buenas noches. Don Enrique, muy buenas noches a su amable auditorio. Tenemos ya una cartilla moral que tiene como origen algún texto escrito en el siglo pasado, allá por los años 40, don Julio. Así es, señor, efectivamente creo que es un ejercicio, yo creo que muy importante en esos momentos donde la sociedad mexicana vive la peor crisis de valores. Creo que es una oportunidad para hacer una reflexión y retomar lo valioso, lo importante del ser humano, la esencia. Pero no menos cierto es, Enrique, que este texto, esta constitución moral, pues no es incompleta, no aborda, no analiza o no considera simplemente a las mujeres. Por citar un ejemplo, no habla de los grupos vulnerables, no aborda con claridad los derechos humanos, no hace un ejercicio de implementación real de estos nuevos códigos de ética, no explica con claridad cómo manejarían esta constitución moral y esta cartilla, Enrique. Sí, tiene como antecedente un texto de don Alfonso Reyes, pero sí, le ha llamado mucho la atención a todos aquellos que la hemos leído, que ya tuvimos a bien, porque además no es muy larga, afortunadamente, pero me parece que en un principio es extremadamente vaga, se habla de términos que en ocasiones pueden confundir a la gente, porque se habla de espíritu, se habla de nociones como la moral, lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Como que es difícil en su lectura en un principio, ya después aclara, pero lo que queda más claro es que pues en ninguno de sus párrafos incluye la palabra mujer. Sí, fíjate que es extraño porque este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por buscar la paridad de género, por el reconocimiento a las condiciones de igualdad, por buscar precisamente el respeto y el trato digno a las mujeres. Me refiero a todos los grupos vulnerables, pero particularmente a las mujeres. Creo que ahí la persona encargada que le trabajó este proyecto al presidente López Obrador, creo que le faltó información fundamental. Reitero, creo que es un ejercicio, pero incompleto, Enrique. Ahora, en pleno siglo XXI y luego de las conquistas de determinados grupos sociales en nuestro país, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, también se nota una marcada ausencia que debe de preocupar a muchos sobre el tema de pues estos grupos lésbico, gays, LGBT y todo aquello que ya conocemos, que también están ausentes y no podía ser menos si el texto es del siglo pasado. Sí, como bien citas, efectivamente, creo que hicieron una copia, como se dice pues coloquialmente, se fusilaron un texto que pues no obedece a la realidad social, jurídica, política de nuestros tiempos, de este México del siglo XXI, donde efectivamente incluso el lenguaje, los conceptos, la propuesta de una constitución moral de vanguardia, como la esperamos todos los mexicanos. Creo que este texto, reitero, es fuera de contexto histórico, fuera de contexto social y fuera de contexto en materia de condición de género, condición de grupos vulnerables, derechos humanos. No aborda ni analiza temas fundamentales en materia de determinados sectores indígenas, por ejemplo, el reconocimiento a los usos y costumbres, a las prácticas, a las tradiciones. Deja muchos espacios abiertos a la cultura, a la ciencia. No aborda con claridad y no explica la implementación de esta constitución moral, Enrique. Me preocupa que esta cartilla moral pudiera ser la base o el preámbulo de la llamada constitución moral, que también ha despertado serios cuestionamientos. Es decir, la gente nos preguntamos, ¿una constitución moral de quién? ¿Para quién? Una constitución moral a partir de la moralidad de quiénes, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, efectivamente, creo que aquí hay una gran incertidumbre y deja en estado de indefensión pues a la sociedad civil, porque habría que valorarlo, habría que determinar con toda objetividad en función de qué criterio o en función de qué parámetro de moral, reitero, de moral, o con respecto a quién y en cuanto a su código de ética o en cuanto a sus principios morales o en cuanto a sus valores
vamos a tomar como referencia esta cartilla pues de valores, ¿no? Reitero, es necesario y quiero ser muy enfático en este tema, Enrique. Nuestra sociedad vive la peor crisis de valores, Sí. pero creo que no es la estrategia correcta, como acostumbra este gobierno, echar a andar programas, proyectos, pero no piensan en los daños colaterales y mucho menos piensan en un plan estratégico para implementar ese tipo de iniciativas, que reitero, son loables, son legítimas, pero el problema o su error está en la implementación. Yo creo que también coincidiendo con usted, maestro Julio Jiménez, hoy más que nunca se hace necesaria una revisión de cuál es la ética, cuál es la moral, cuáles son los principios que rigen o que deben de regir a nuestros niños, a nuestros jóvenes y en general a nuestra sociedad, pero creo que deberían ser principios que incluyan a todos. Usted ya lo mencionaba, los grupos indígenas, los grupos vulnerables, yo mencionaba los grupos homosexuales, con todas sus variantes, a todas estas comunidades, pero además creo que en ocasiones no se es claro, porque además son términos muy dinámicos a lo largo de la historia, la patria, el Estado, el gobierno, la nación, que son temas que a veces se confunden y de hecho se confunden con mucha frecuencia. A veces los mismos hombres del poder confunden lo que es Estado con gobierno. Totalmente, fíjate que a veces es un problema no solo de semántica, es un tema de ignorancia. A veces creo que las personas encargadas de dar claridad, certeza, confianza a los gobernados son los primeros en violentar el Estado de Derecho o en confundir a veces las definiciones, las atribuciones, las características o las cualidades de las instituciones o simplemente de las definiciones que dan origen, identidad y certeza a nuestro país. Creo que hemos estado muy ocupados, y no es para menos, con el tema de la gasolina, porque nos ha pegado a todos, a la gran mayoría de los mexicanos. Hemos estado muy ocupados en el tema del huachicoleo, de descubrir toda esta gran cantidad de combustible que se han robado, que han desviado a través de múltiples maneras, no nada más chupando ductos, sino malfacturando, escondiéndolo, distribuyéndolo sin factura a determinadas empresas y empresarios. Creo que hemos estado muy distraídos en algunos temas y no es para menos, pero creo que también va a llegar el momento en el que tendremos que poner especial atención a este tema de la moral en un país como México. Sin lugar a dudas, creo que es indispensable que nuestro pueblo, nuestra nación concretamente, hablo de toda la sociedad civil y todos los sectores de nuestro país, tengan que tomar conciencia, tengan que asumir su responsabilidad para generar condiciones de reconocimiento universal a nuestros valores, a nuestros principios morales, que además son universales, Enrique, no podrían estar sujetos ni al capricho, ni a la ocurrencia, ni al intento de buenas intenciones de un grupo determinado. Esto es un tema universal, pero sí hay que fortalecer los valores, pero creo que este tema de valores se debe empezar a trabajar desde la base de la sociedad, que es la familia. Ahí se aprende, es la primera lección de valores, es la primera lección de principios morales, es el primer ejercicio que tiene cualquier ser humano para reflejar su código de ética y sus principios morales. Maestro Jiménez, como siempre, le mando un saludo afectuoso. Don Enrique, agradecido por la oportunidad y la confianza de compartir estas reflexiones y me reitero a sus órdenes y un fuerte abrazo a todo el equipo de Telefórmula. Muchas gracias. Es el maestro Julio Jiménez. Le informo